Visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a la República Federal de Alemania. Hola a todos los que están aquí reunidos y compartirles lo encantado que me siento de poder estar acá, en este museo, de estar en Berlín, de estar en Alemania, hablando sobre un tema que lo tengo tan cerca a mi corazón. Alemania ha sido un socio maravilloso en este proceso tan difícil de llevarle la paz a Colombia. Y ciertamente ha sido el mejor socio en este proceso también tan importante de proteger nuestro medio ambiente. Lo digo con mucho orgullo, no tenemos mejor socio que Alemania en estos últimos años, en estos esfuerzos de los últimos años de tratar de proteger nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente. Ustedes todos saben que Colombia es un país muy rico en biodiversidad. Ostentamos el primer lugar en el mundo, por ejemplo, en las diferentes variedades de aves. De hecho, hoy mismo se nos informó que el sábado pasado fue un día global muy importante en donde personas alrededor del mundo transmitieron imágenes de aves y Colombia por segundo año consecutivo se ganó el premio. Bueno, nos acabamos de enterar de esto hace un par de horas. Somos el primer país en orquídeas, somos el segundo país en plantas, mariposas, ahora que usted menciona las mariposas, el tercer país en reptiles, el número cuarto en mamíferos, el 53% de nuestro territorio son selvas naturales. Y tenemos más de 314 ecosistemas, tanto marinos como continentales. Pero esto es algo que no solamente le pertenece a Colombia, eso le pertenece al mundo. Y ese es el motivo por el cual cuando nosotros logramos la paz, yo decidí que la paz y el medio ambiente van de la mano. Porque el medio ambiente también había sido víctima de la guerra, del conflicto armado, y que para poder construir la paz debíamos reconciliarnos entre colombianos, entre víctimas y victimarios, entre tantas personas que tenían y siguen teniendo heridas muy profundas, pero había otra víctima que durante 54 años sufrió las consecuencias de la guerra, y esa víctima es el medio ambiente. Así que yo me dije, debemos reconciliar, también debemos reconciliarnos con el medio ambiente ahora que tenemos la paz. Y esto ha sido parte de nuestra política general desde el puro principio de mi gobierno hace 8 años, cuando comenzamos a pensar en el proceso de paz. También comenzamos a pensar en fortalecer nuestras instituciones y cómo podíamos proteger el medio ambiente. Comenzamos haciendo lo más obvio. Teníamos gente en el gobierno, o había gente, como en muchas partes del mundo, que no creían que el cambio climático era una realidad y que entonces nosotros ya no teníamos Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, al llegar a la presidencia, lo primero que hicimos fue volver a abrir el Ministerio de Medio Ambiente y construir una institucionalidad que nos permitiera proteger y hacerle un seguimiento, ir en pro de unas políticas ambientales muy activas. Desde el primer día sufrimos las consecuencias del peor efecto de la niña, del peor fenómeno de la niña que ha tenido Colombia en su historia.
Y permítanme compartirles una pequeña anécdota. Pequeña, pero muy diciente. Yo he sido el único presidente que fue a visitar a los pueblos indígenas antes de asumir el cargo para pedirle permiso a los pueblos indígenas para asumir el poder en mi país. Nuestros pueblos indígenas son nuestros hermanos mayores, nos consideran sus hermanos menores porque llevan muchos siglos más en Colombia que nosotros. Así que fui allí, subí a la Sierra Nevada de Santa Marta y ellos me dieron el aval, me dieron este cetro de poder que me lo entregaron y lo tengo que devolver en un par de meses porque en 3 meses ya no seré más el presidente de Colombia y me dijeron, por favor cuide la madre naturaleza, por favor cuide la madre tierra porque está molesta, ha sido maltratada, ha sido atacada por ustedes. Por los seres humanos durante demasiado tiempo y ella va a mostrar su molestia. Bueno, una semana después inicia el fenómeno de la niña y duró casi 2 años. Hubo inundaciones devastadoras en todo el país, se dañó infraestructura, cultivos enteros se destruyeron, pero al mismo tiempo eso nos hizo mucho más conscientes de la necesidad de tener instituciones y desarrollar una política para mitigar los efectos del cambio climático y para prevenir el cambio climático. Así que nuestra política medioambiental se vio muy fortalecida por ese fenómeno de la niña al que nos vimos enfrentados al principio de nuestro gobierno. Luego, también comenzamos a participar de manera muy activa en las discusiones internacionales sobre cambio climático, en discusiones sobre el medio ambiente. Ese es el motivo por el cual en el 2012, en la cumbre de Río, yo hice la propuesta de tener los objetivos de desarrollo sostenible que después se convirtieron en la agenda de Naciones Unidas en el año 2015, 3 años después. Esa fue una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. 2 mujeres muy visionarias trabajaron y fueron las que nos propusieron en ese momento, ¿por qué no le proponemos esto al mundo? Y eso fue lo que se convirtió en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son hoy en día la agenda para el mundo. Participamos de manera muy activa en la cumbre de París y hemos participado en otros eventos multilaterales e internacionales. También iniciamos internamente una política muy proactiva. Por ejemplo, decidimos ampliar las áreas protegidas de una manera rigurosa y metódica para tratar de proteger la mayor cantidad de área posible. Cuando llegamos al gobierno, teníamos más o menos 13.500 hectáreas de área protegida y estas áreas protegidas comenzamos a ampliarlas y hoy en día tenemos aproximadamente 31 millones de hectáreas de áreas protegidas. Una de las áreas que ampliamos es lo que se llama el Parque de Chiriquete. Los expertos dicen que probablemente sea el área más importante en todo el mundo en términos de concentración de biodiversidad. Es un parque absolutamente maravilloso en el medio del Amazonas. Hay mucha historia detrás de esto. Es ahí en donde parece que es donde nace el jaguar. El jaguar, como ustedes lo saben, es el animal que simboliza Latinoamérica en casi todas las civilizaciones.
en el continente americano, pero sobre todo en Latinoamérica el jaguar es una parte fundamental. También dicen que es el Parque de Chiribiquete es el centro del mundo, no en Ecuador, como dicen los ecuatorianos, sino que el centro del mundo es Chiribiquete. Bueno, hay muchísimas leyendas, pero es un parque maravilloso y hoy en día, hoy se me informó de una noticia absolutamente maravillosa. Hay un profesor de la Universidad Nacional que es miembro del comité que aprueba la ampliación de las áreas protegidas. Habíamos ampliado el parque de Chiribiquete de 1,5 millones de hectáreas a 4,800,000 hectáreas y nosotros queríamos ampliarlo en 1,5 millones de hectáreas más. Y me acaba de contar el profesor que el viernes pasado esta ampliación de 1,5 millones de hectáreas adicionales fue aprobada. Entonces, el parque del Chiribiquete va a crecer en 1,5 millones de hectáreas adicionales. Yo pienso que esto es una noticia maravillosa para el mundo porque es un lugar de biodiversidad absolutamente fantástico. Y nosotros hemos estado haciendo algo que espero se continúe y es los mejores protectores del medio ambiente, quienes más protegen el medio ambiente y quienes más idóneos son para proteger el medio ambiente son los pueblos indígenas. Entienden el valor del agua limpia, del entorno, del ambiente. Así que hemos estado dándoles a los pueblos indígenas tierras alrededor de las áreas protegidas, especialmente en el parque de Chiribiquete, donde hay una civilización que se llama los indígenas huitotos. Les dimos 1 millón de hectáreas para que sean utilizadas como zona de amortiguación para poder proteger estas áreas eternamente, para siempre. Y esto lo hemos estado haciendo en diferentes partes del país. También ampliamos las áreas protegidas, las áreas marítimas protegidas. Aquí me estaban mostrando esos ejemplos maravillosos de las especies que hay, especies marinas de alrededor del mundo. Bueno, Colombia tiene la gran suerte de tener 2 océanos, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y hay un área muy especial alrededor de la isla de Malpelo. Esas áreas de protección las ampliamos, así como otras áreas en el Mar Caribe. Más o menos el 13.5% de nuestras áreas marítimas hoy en día son áreas protegidas. Excedimos el objetivo de Aichi del 10%. Y vamos a continuar ampliando esto, haciendo esto. En este momento estamos hablando con Ecuador y Costa Rica para ver si podemos construir un corredor de áreas protegidas que vaya desde Galápagos, pasando por Malpelo hasta la isla del Coco, para proteger toda esta área, que es un área muy rica en biodiversidad marítima. También comenzamos a proteger unos ecosistemas muy especiales que tenemos. No sé cuál es la traducción de la palabra páramo. Para nosotros, los páramos son unos ecosistemas muy especiales que únicamente existen en los Andes, en Sudamérica. Yo estuve leyendo sobre von Humboldt cuando fue a Chimborazo y describió estos ecosistemas, pero por algún motivo la palabra, como que nunca se ha traducido la palabra páramo. El páramo entonces son estos ecosistemas especiales y Colombia cuenta con el 50% de los páramos del mundo porque todos los páramos se encuentran en Sudamérica y el 50% de los páramos los tiene Colombia. Estamos hablando de reales fábricas de agua, son ecosistemas que fabrican agua, son muy especiales. El 70% de las aguas de nuestros ríos, de los ríos de Colombia, las aguas vienen de los páramos. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Como muchas cosas en la vida,
que uno no sabe hasta que se da cuenta de la importancia. Para Colombia los páramos eran algo natural, a nadie le importaban los páramos y estábamos destruyéndolos y estábamos comenzando a hacer minería en los páramos. De hecho, hay una gran riqueza en los páramos desde el punto de vista de la minería y el desarrollo agrícola también estaba comenzando a entrar a los páramos, así que nosotros decidimos detener esto y comenzamos a delimitar los páramos. Tenemos 37, hemos identificado 37 páramos. Ya delimitamos 30 de los 37 páramos. ¿Qué es delimitar un páramo? Delimitar un páramo simplemente es prohibir cualquier actividad comercial o actividad de cualquier tipo que sea diferente al mantenimiento o la restauración del páramo. Y ya hemos avanzado muchísimo y espero que antes de mi salida los 37 páramos estén delimitados. Y si sumamos esto, son 1 millón de hectáreas adicionales de áreas protegidas. Esos son unos ecosistemas muy especiales. Otra anécdota que quisiera compartir con ustedes es que yo fui ministro de Defensa antes de ser presidente de mi país. Hace 12 años fui al páramo más grande que tenemos en Colombia, es muy cerca a Bogotá, para instalar, para implementar allí un batallón especial de soldados para que impidiera la entrada de la guerrilla a Bogotá desde su base más importante, que era el otro lado de la montaña. Por ahí pasaba un corredor, por ese páramo. Estamos hablando de que esto está a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío. Pudimos impedir el paso de la guerrilla. Esa era parte del objetivo. Y cuando volví a delimitar ese páramo, que se llama el páramo de Sumapaz, el coronel que estaba a la cabeza de ese batallón, tan allá muy arriba en las montañas, se presentó y había hecho su propia investigación y me dijo: señor presidente, soy el coronel X, tengo tantos hombres a mi cargo y quiero informarle, señor presidente, que ya no estamos matando guerrilleros, que lo que estamos haciendo, señor presidente, es que estamos reforestando con una planta especial que se llama el frailejón, que es una planta que solo crece en el páramo, que es la que capta el agua y ayuda a producir el agua. Fíjense que este es otro dividendo de la paz. Ahí vemos cómo proteger el medio ambiente, incluso por parte del ejército, aprovechando el ejército para esto, ha sido una de nuestras políticas. También hemos hecho un esfuerzo para proteger los humedales. Como ustedes bien saben, los humedales son absolutamente esenciales en regular las aguas y en mantener muchísimas especies diferentes. Y nosotros recibimos 5 humedales que habían sido identificados según los estándares de la Convención de Ramsar. Hoy en día ya tenemos 10. Hemos estado protegiendo otros humedales, unos muy importantes, por ejemplo, al norte del país, cerca de la frontera con Venezuela. Y cerca de la frontera con el Brasil se llama la estrella del Inírida, en donde aparentemente existe la mayor concentración de peces de agua dulce en el mundo. Esa área quedó protegida y muy recientemente, hace un mes, firmé el decreto para proteger un humedal muy grande cerca al Amazonas, de donde es el delfín rosado. Así que hemos estado protegiendo todos estos humedales. Tenemos otros 2 humedales que tenemos identificados para proteger, para decretar su protección antes de yo retirarme. Entonces, si uno suma las áreas continentales como el Parque del Chiribiquete y otras áreas, las áreas marinas protegidas más los páramos, sumado a esto, los humedales, sumado a esto, las áreas de selva especiales que también estamos protegiendo. Por ejemplo, estuve con el primer ministro noruego hace un par de semanas
y declaramos la protección de 8 millones de hectáreas de selva especial en el Amazonas. Eso lo sumamos. Si sumamos todo esto, vamos a darle a mi sucesor y a la humanidad, porque yo realmente pienso que esto es para el mundo entero, 41 millones de hectáreas de áreas protegidas. Y la gente dice, ¿cuánto es 41 millones de hectáreas? Pues es el tamaño de Alemania con Estonia. Eso es lo que representa 41 millones de hectáreas. Toda Alemania y Estonia unidos, eso es lo que le vamos a entregar al mundo y a mi sucesor, y espero que mi sucesor continúe en este proceso. También hemos tratado de innovar en otras áreas. Fuimos el primer país en Sudamérica y uno de los primeros en el mundo de ponerle un impuesto a las emisiones de carbono. Hemos estado siguiendo una política muy agresiva para tratar de reducir el uso de bolsas de plástico. Le impusimos un impuesto a las bolsas de plástico. Eso afortunadamente ha significado la reducción del 35% en el uso de bolsas plásticas. Ya desarrollamos un mercado interno de bonos verdes. Las empresas pueden pagarle a las comunidades si las comunidades protegen las áreas en donde se encuentran, y con esto compensar las emisiones que están teniendo las empresas. Ya se han hecho transacciones, esto ya es una realidad. También le pagamos a las comunidades, a las personas, simplemente para proteger el medio ambiente. O sea, si no hacen nada más aparte de proteger un área en particular, van a recibir una compensación. Entonces, hemos estado teniendo una política bastante completa para proteger cada vez más al medio ambiente y cada vez más la biodiversidad. Y bueno, podría seguirles contando anécdotas y cosas que hemos estado haciendo, pero sé que el tiempo es corto, así que permítanme terminar diciéndoles lo conscientes que somos. Y una de las cosas importantes que hemos hecho ha sido justamente elevar, generar, aumentar la conciencia de la importancia de la protección del medio ambiente y generar conciencia en el pueblo colombiano. Esto hace unos años es algo que a la gente no le interesaba. Tenemos tanta agua, tenemos tanta biodiversidad, que la gente simplemente pensaba que eso era así. Y lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos años es aumentar, generar conciencia de la importancia de esto y cómo protegerlo. Y lentamente la gente se ha concientizado más de la importancia de proteger el medio ambiente. También estamos tratando de estimular a otros países. Hay una iniciativa que se llama la Iniciativa AAA, en la cual hemos estado hablando con jefes de Estado de 8 países que comparten la cuenca del Amazonas. El AAA es para construir o para delimitar un corredor que va de los Andes, pasando por la Amazonía y hasta el Atlántico, para proteger ese corredor y por protegerlo con políticas comunes. Hay muchísimos pueblos indígenas en ese corredor que, si tenemos políticas comunes, podríamos ser mucho más eficientes en términos de compartir experiencias entre un país y otro. Y esperamos podernos reunir en el mes de julio de este año para ver si podemos plasmar esto en un papel y para poder comenzar a trabajar en eso. Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, mejor dicho, los 8 países que comparten la cuenca del Amazonas, y nosotros sí creemos que esta puede ser una contribución maravillosa y que sería muy útil para cada uno de los países compartir las experiencias en ese sentido.
Ahora bien, uno de los dividendos de la paz es la necesidad o la capacidad, más bien hoy en día, de ir a aquellas áreas que estaban fuera de acceso por la guerra. Durante 50, 60 años, más de una tercera parte del país estaba más allá de los límites a los cuales las personas podían ir. Nadie iba porque era muy peligroso, porque era territorio de la guerrilla y porque pues uno no iba a esos lugares. Y yo recuerdo un profesor que tuve en la Universidad de Harvard, Edward Wilson, experto en hormigas. Bueno, es un experto en biodiversidad, especializado en hormigas. Y él solía decirme a mí, me decía, mire, hay muchísimas especies en el mundo que no han sido descubiertas. Y Colombia, y él había vivido en Colombia, vivió un par de años en Colombia, y Colombia, decía, tiene muchas de esas especies que no han sido descubiertas. Y eso es algo que, estamos hablando de que esto fue hace muchos años, y yo todo el tiempo lo tuve ahí. Y cuando comencé a pensar en la paz, me acordé de otra conexión. La biotecnología. La biotecnología es esta maravillosa revolución que se está dando. Y si somos tan ricos en biodiversidad, ¿cómo podemos conectar los puntos? ¿Cómo podemos construir una masa crítica de investigadores y de investigación para proteger la biodiversidad, pero al mismo tiempo ver cómo podemos utilizar de la mejor manera posible nuestra biodiversidad? Porque un buen uso de la biodiversidad es otra manera de protegerla. Así que leí este libro maravilloso de von Humboldt, escrito por Andrea Wolf, y su expedición, y había leído sobre una de nuestras versiones colombianas de von Humboldt, el Sabio Mutis, y dije, ¿por qué no hacer otra expedición para descubrir, hoy en día que ya podemos ir a todas estas áreas, a descubrir esas especies que están en Colombia y no han sido descubiertas? Y es así como surgió BioColombia. Hablé con el decano de biología en la Universidad de Harvard. En ese momento mi ministro de Educación dijo, intentemos, ¿por qué no intentamos desarrollar o generar interés en una expedición con las tecnologías de hoy en día, en donde en tiempo real se pueden identificar el ADN de una especie casi que de manera instantánea? Eso sería una contribución maravillosa para el mundo y para la ciencia. Así que el tema de la biodiversidad se comenzó a discutir con muchísima gente, y planeamos 20 expediciones en diferentes áreas a las cuales no se podía ir anteriormente. Ya se han hecho 14 expediciones, me parece que eso lo van a discutir ustedes con las personas a cargo del tema en Colombia y con el otro centro de investigación agrícola que tenemos en Colombia. 14 de esas expediciones ya se hicieron. Yo asistí a algunas de ellas, hablé con la gente que estaba en el terreno, científicos, y nunca había visto yo gente tan emocionada haciendo lo que estaba haciendo. Fue una cosa maravillosa, fue una experiencia increíble. Nos quedan 6 expediciones, pero realmente queremos hacer 18 más. Vamos a terminar mi gobierno con 20 expediciones, pero yo espero poder continuar este tipo de expediciones, porque lo que hemos descubierto hasta este momento tiene una experiencia enorme y una gran utilidad. Esto es algo que afortunadamente
la paz nos permite hoy en día en Colombia. La reconciliación con el medio ambiente era necesaria. La guerra estaba teniendo unos efectos desastrosos sobre nuestro medio ambiente. Y permítanme darles un ejemplo. La cantidad de barriles de petróleo que se derramaron en nuestros ríos, en nuestros mares, durante el tiempo de la guerra, equivale a 14 accidentes de derrame del Exxon Valdez. El Exxon Valdez multiplicado por 14. La minería ilegal, se ve cianuro y mercurio que contaminan nuestros ríos eternamente y para siempre. Y desde luego la producción de cocaína que estaba empujando la selva tropical y siendo causa de una deforestación enorme. Todos son cosas que estamos tratando de reversar y de cambiar con esta nueva política ambiental. Incluso vamos a hacer algo que es bastante audaz y que nadie se había atrevido a hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer. Ya definimos científicamente la frontera agrícola. Vamos a declarar desde la punta norte del país hasta la punta más sur del país una línea a la derecha de la cual no se va a permitir actividad agrícola alguna. Y vamos a darles a los pequeños campesinos y a los pueblos indígenas una zona de amortiguación a lo largo de este corredor que va desde Ecuador hasta Venezuela con el fin de proteger nuestra selva húmeda y la biodiversidad, porque lo que está sucediendo es lo que lleva sucediendo 200 o 300 años. Los grandes terratenientes comienzan a comprar y los pequeños dueños de tierra, los pequeños campesinos, lo que hacen es robarle tierra a la selva tropical. Esto es algo que hay que detener y creemos que con esta línea que vamos a trazar y que vamos a convertir en una zona de prohibición para cualquier tipo de actividad agrícola a la derecha de esa línea, esta creemos que va a ser otra gran contribución. Así que, para finalizar, permítanme decirles que para mí, el haber logrado la paz, fíjense que seguimos construyendo la paz. Yo lo que quiero decir es que la paz no se construye de un día para otro. Es como cuando uno construye una catedral. Se necesitan unos cimientos muy sólidos y luego ladrillo por ladrillo se va construyendo la catedral. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo negociaciones con otro grupo guerrillero más pequeño. Estamos luchando contra las bandas criminales para lograr la paz total. Pero lo que hemos logrado hasta este momento nos ha permitido tener una política ambiental muy proactiva. Yo solo espero que mi sucesor lo continúe y de nuevo, no tengo palabras para agradecerles a los alemanes, al gobierno alemán, porque como se los dije al principio, ustedes han sido nuestros mejores socios en estas políticas. Ustedes nos han ayudado en la financiación, con la financiación de fondos para reforestar, para proteger las áreas. Por ejemplo, creamos una cosa que se llama Patrimonio Colombia para garantizar que todas estas áreas protegidas realmente y efectivamente sean protegidas, porque un área protegida no queremos que sea un área protegida en papel, son áreas protegidas porque hoy en día hay instrumentos y hay financiación y hay toda una institucionalidad detrás de esas áreas protegidas que se va a encargar de que esas áreas protegidas realmente lo sean. Yo acabo de decidir dar el 5% del impuesto al carbono, dárselo directamente a ese Fondo de Patrimonio Colombia para el resto de la vida, de manera perpetua, para que tengan unos ingresos, para que tengan una base de operación.
Y permítanme dejarles con un pequeño video que tenemos sobre Biocolombia. Y la persona a cargo del Instituto de Ciencias les va a contar más sobre lo que hemos descubierto. Muchas gracias. La ciencia es básicamente responder preguntas que le surgen a uno por la curiosidad. Uno cuando hace biología tiene 3 preguntas en la cabeza: ¿qué hay, qué no hay y qué falta? ¿Por qué, por ejemplo, hay diferentes especies? ¿Cómo se forman estas? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función aquí? Y cuando salgo a campo, siento que puedo responderlas o intento aproximarme a las respuestas. Todo el tiempo la información o los datos que estás recopilando te llevan a deducir cosas que nadie había visto antes o ha descubierto antes. La respuesta es, bueno, ¿de dónde vienen todos estos organismos? ¿Por qué Colombia es tan diverso? Y eso ya se vuelve una forma de vida para nosotros. La emoción de llegar a sitios, no saber qué vas a encontrar. Eso es lo que a todos los expedicionarios nos levanta y nos motiva a seguir adelante. Uno se emociona cuando comienza o a ver o puede recolectar especímenes que uno tan pronto los ve, sabe que es algo nuevo, es algo que tiene una súper importancia. La primera vez que estoy en un callo, siempre soñé con esto. Esa emoción de encontrar algo que uno no ha visto, que es importante, pues no lo puede uno ocultar, ¿no? Porque lloro. Tú te imaginas una caverna y llegas al hueco, la entrada, y en realidad lo que vas a ver es totalmente diferente. Y eso es algo mágico. La pasión para mí es estar entre el monte, estar en un sitio como este, la tranquilidad, que uno sabe que hay alrededor de uno una diversidad infinita. Ahí es donde uno como que reivindica un poco su profesión, y como que todos estos esfuerzos y todos estos sacrificios que uno hace en el campo es porque estos bosques se mantengan. Visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a la República Federal de Alemania.